El propósito de este vídeo es que nunca más vuelvas a tener hinchazón abdominal o gases. Sí, ya sé que eso es difícil y que todos conocemos qué cosas como las legumbres, la coliflor, la lactosa o los lácteos o tomar demasiada fibra, como puede ser el salvado, puede causar gases e hinchazón. Seguramente ya habrás probado a dejar de consumir estos alimentos y sin embargo puede que sigas hinchado y con muchos gases y ruido intestinal. Y es que una de las causas fundamentales de la excesiva producción de gas, de la que nadie habla, es una producción insuficiente de bilis y el bajo flujo de bilis desde la vesícula biliar. Por eso quédate hasta el final del vídeo si quieres conocer la relación entre la bilis y la hinchazón y qué es lo que puedes hacer para remediarlo. Y si me regalas un like y colaboras con el canal en el corazón de gracias, como diría Juan Luis Guerra, me sube la bilirrubina. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezca. Como os he dicho al principio, la bilis guarda una estrecha relación con la hinchazón abdominal. La bilis es producida por las células del hígado y se almacena en la vesícula biliar hasta que la necesitamos, que es cuando comemos, y es liberada al intestino delgado. Hay un dato interesante que seguramente no conocéis, y es que nuestro hígado es capaz de producir entre 400 y 800 mililitros de bilis al día, y es la responsable del color marrón de las heces. Bueno, para los que no sepáis cómo funciona la bilis, os lo quiero explicar de la forma más sencilla que se me ocurre. Imaginad la bilis como si fuera el jabón para lavar los platos, ese que utilizaban los de Villarriba, que se encarga de disolver o emulsionar las grasas que comemos. ¿Qué significa emulsionar? Pues es la forma pija de decir que descompone la grasa en gotitas muy pequeñas, por lo que cuando añadimos la bilis, como el detergente, a la grasa, obtenemos gotitas muy pequeñas, lo que aumenta la superficie sobre la que podrá actuar la enzima que segrega el páncreas, la lipasa, que descompondrá completamente la grasa para que pueda ser absorbida por las microvellosidades intestinales. Como veis, una de las cosas importantes que hace la bilis es ayudarnos a absorber la grasa. Y lo que es más importante, las sustancias que van disueltas en esa grasa, como pueden ser la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K1 y K2. Y otras cosas importantes, como pueden ser los ácidos grasos omega 3. Como veis, esta es una función muy importante de la bilis. Pero es que además la bilis nos ayuda a eliminar el exceso de colesterol, ya que el colesterol forma parte de la bilis, de la que, como os he dicho al principio, podemos producir entre 400 y 800 mililitros al día. Pero es que aún hay más. La bilis también tiene propiedades antimicrobianas, lo que quiere decir que mata las bacterias que no deben estar en el intestino delgado, ya que en el intestino delgado no debe haber una gran cantidad de bacterias, y su proliferación puede causar la formación de gases en el intestino delgado, que pueden producir hinchazón. Es por eso que optimizar el flujo de bilis es clave para mantener un ambiente adecuado en el intestino delgado para que no pueda aparecer el SIBO, que como ya sabréis es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Realmente hay muchas causas de SIBO, pero es muy importante considerar el flujo reducido de bilis como una causa de SIBO, ya que las propiedades antimicrobianas de la bilis son muy importantes para inhibir el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Por otra parte, cuando no tienes suficiente bilis, las grasas no se digieren bien, y esta grasa no digerida atraviesa el intestino delgado, que deberá intentar digerirla retrasando la velocidad de tránsito y aumentando por tanto la fermentación de los alimentos en el intestino delgado, lo que puede agravar la hinchazón. Por último, pero no menos importante, es que la bilis ayuda a lubricar el intestino grueso y el colon, por lo que no producir suficiente bilis puede provocar estreñimiento, que aumentará la sensación de hinchazón. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Deja un comentario, comparte el vídeo y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho, pues subo vídeo nuevo los martes y los viernes, por una salud mejor, y ahora también en TikTok. Si tienes un problema con una falta de bilis, podrías tomar algunos enzimas o probióticos,
Pero realmente lo que necesitas es un suplemento a base de sales biliares y enzimas. Como ves, la bilis que se almacena en la vesícula biliar es esencial para una buena digestión. Y cuando a alguien le extirpan la vesícula es porque le está causando más problemas que beneficios. Digamos que cuando te extirpan la vesícula, en lugar de producirse vaciado de sales biliares cuando lo necesitas, lo que se produce es un goteo constante de bilis a lo largo de todo el día. Los síntomas más comunes de que produces poca bilis serían heces de color claro o gris, estreñimiento, alternancia de estreñimiento y heces blandas, náuseas, malestar abdominal, cálculos biliares, heces grasientas o heces que flotan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues será necesario ingerir suficientes grasas saludables con la dieta. Ya sabes, grasas ricas en aceites esenciales omega 3. Podría ser una buena elección el aceite de oliva virgen extra, huevos, aguacates o frutos secos. De todos modos, lo que es importante es no consumir aceites de semillas o grasas parcialmente hidrogenadas. Puedes tomar también suplementos de probióticos o alimentos que ayuden a restaurar tu microbioma, como pueden ser los productos fermentados como el kéfir. Deja descansar a tu sistema digestivo por las noches, al menos 12 horas, ya que no solo bajará la insulina, sino que además se producirá la bilis necesaria para poder absorber todas las vitaminas liposolubles. Si lo deseas, puedes tomar algún suplemento de sales biliares después de comer, que puede ayudarte con la digestión de las grasas y la absorción de nutrientes esenciales. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Sabías que la hinchazón o el SIBO podía estar causado por producir poca bilis? ¿Tomas suficientes grasas buenas? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase hinchazón nunca más, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre la causa oculta real de depresión, que si no lo has visto todavía, porque el algoritmo de YouTube se ha despistado un poquillo, que ya sabes cómo es el algoritmo, que no puede estar en todo, que tiene muchas cosas que hacer. No sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Martín Torres Morera, que nos cuenta cómo tuvo depresión al fallecer su esposa, lo cual es un trance terrible. Pero tras mucha terapia, reconoce que comenzó a mejorar cuando empezó a perder peso y a hacer ejercicio y alimentarse mejor. Me alegra oír eso y me alegra que nunca más tuvieses depresión. Gracias por verme desde La Palma. Y Beatriz, que nos recuerda un dicho de su abuela que decía: el dinero que no se gasta en comer bien va a parar a la farmacia, que me parece muy acertado. Un fuerte abrazo y gracias por comentar. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos, gracias por estar siempre ahí. Sois mi fuerza para seguir adelante. Regálale un like al vídeo, que es gratis, y comenta, pues ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver un vídeo sobre 6 errores comunes que cometemos al beber agua.